Dios tiene un plan para salvar al ser humano. ¿En qué consiste este plan? En el estudio de Miqueas, capítulo 6, encontraremos la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. El Señor exhorta a Miqueas para que presente el caso de su pueblo ante los montes y los collados, que han sido testigos del bondadoso trato de Dios con los israelitas y de la ingratitud de ellos. Por así decirlo, debían servir como jurado. Dios defiende su caso haciendo recordar algunos de los notables beneficios que habían concedido a su pueblo. El éxodo fue una de las evidencias manifiestas de su amante interés y cuidado para con su pueblo. El Señor proporcionó a su pueblo líderes especialmente calificados e inspirados. Otra evidencia fue cuando Balac pidió una maldición, pero Balaán respondió pronunciando una bendición. Desde el versículo 6 y 7 comienza una nueva sección. La serie de preguntas representa la respuesta del pueblo ante una revelación de su ingratitud. El servicio ritual de ofrendas de diversas clases tenía el propósito de ilustrar los diversos factores del plan de salvación. Cuando el ofrendante no era movido por el debido espíritu, por sí mismos los sacrificios eran inútiles y el ritual era una abominación. Los de carneros y aceite no pueden asegurar el favor de Dios ni de una disposición de su parte para perdonar el pecado. En la antigüedad, los paganos tenían la costumbre de ofrecer a sus hijos como ofrenda de sacrificio. Esta práctica estaba prohibida a los israelitas. Sin embargo, fue practicada por algunos reyes. La costumbre parece haberse basado en la idea de que Dios recibiría lo más valioso y mejor del hombre, y que el valor que el cielo atribuía a una ofrenda se computaba de acuerdo con su costo. La respuesta que dio Miqueas no era una nueva revelación y no representaba un cambio de los requerimientos divinos. El propósito del plan de salvación, a saber, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, había sido revelada claramente en Adán, y el conocimiento de este propósito había sido transmitido a las generaciones sucesivas. Este conocimiento fue confirmado por el testimonio personal del Espíritu y fue ampliado mediante sucesivas revelaciones de los profetas. Los contemporáneos de Miqueas tenían el Pentateuco en forma escrita y sin duda otras porciones de la Biblia, así como el testimonio de los profetas de esos días, tales como Isaías y Oseas. Sin embargo, el pueblo parecía haber olvidado que los ritos externos no tienen valor sin una verdadera piedad. Una de las principales misiones de los profetas era enseñar a la gente que una mera práctica religiosa externa no podía sustituir el carácter y la obediencia íntima. Dios no deseaba los bienes de ellos, sino su espíritu, no solo su culto, sino su voluntad, no solo su servicio, sino su alma. Cuando los hombres caminan con Dios, ponen su vida en armonía con la voluntad divina. El desarrollo de una íntima relación con Dios es el propósito de la verdadera religión. Las ceremonias externas solo tienen valor si contribuyen a ese desarrollo. Pero debido a que con frecuencia es más fácil practicar un culto externo que cambiar las malas tendencias del corazón, los hombres siempre han estado más dispuestos al culto de ceremonias que al cultivo de las gracias del Espíritu. Tal fue el caso de los escribas y los fariseos a quienes reprochó Jesús. Eran muy minuciosos para calcular el diezmo, pero descuidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hacer justicia y amar misericordia es proceder con rectitud y bondad. Estas virtudes afectan nuestra relación con nuestros prójimos y resumen el propósito de la segunda parte del Decálogo. Humillarte ante tu Dios es vivir en armonía con los principios de la primera parte del Decálogo. Aquí se resumen la ley, amor a Dios y amor al prójimo. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. El amor expresado en acción respecto a Dios y a nuestro prójimo es bueno, es todo lo que Dios requiere, pues el cumplimiento de la ley es el amor. Los versículos del 9 al 16 presentan una lista de los pecados de Israel y los consiguientes castigos que caerían sobre el pueblo. Riqueza, mala vida, balanza falsa. Si bien los ricos son condenados por su violencia, todos por igual son acusados de falta de honradez y engaño. Si se les hubiese dado la oportunidad, los oprimidos hubieran sido quizá tan crueles como los opresores. El versículo 13 describe el castigo que vendría sobre el pueblo por sus flagrantes transgresiones
y lo empedernido de su corazón. En vano el pueblo procuraría salvar sus tesoros llevándolos a otra parte. Lo que se sembraba no se cosechaba porque no guardaban los mandamientos de Dios. En resumen, queridos amigos, en este capítulo, como si el Señor estuviera en una audiencia, presenta su caso delante de un jurado, recordando algunos de los beneficios que había concedido a su pueblo, el cuidado de su pueblo en el éxodo, cuando Balaam pronunció bendición. El servicio ritual de ofrendas tenía el propósito de ilustrar el plan de salvación. Lamentablemente, los israelitas no eran movidos por el debido espíritu. De acuerdo con Miqueas, el propósito del plan de salvación era la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Esa verdad fue revelada claramente a Adán y el conocimiento de este propósito había sido transmitido a las generaciones sucesivas. El pueblo se olvidó que los ritos externos no tienen valor sin una verdadera piedad. Dios no desea los bienes de ellos, sino su espíritu. No solo su culto, sino su voluntad. No solo su servicio, sino su alma. El desarrollo de una íntima relación con Dios es el propósito de la verdadera religión. El resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. La consecuencia de la desobediencia es el castigo. Vamos en estos momentos a continuar con nuestra guía. Aprendamos a meditar en la palabra de Dios para poder sacar las conclusiones y la práctica del estudio de Miqueas 6. En la lectura de hoy aprendí que Dios es un Dios de amor y tiene un plan para salvar a todos sus hijos. En la lectura de hoy también aprendí que Dios puede restaurar al ser humano hasta recuperar la imagen de Dios perdida por la caída. En la lectura de hoy aprendí también que Dios quiere que no practique solo una religión externa con ritos externos, sino que practique la verdadera piedad. Dios quiere nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener una oración. Querido Padre, queremos agradecerte por preocuparte por nosotros, por estar pendiente y poner a nuestra disposición el plan de salvación. Un plan que nos ayuda a restaurarnos para recuperar esa imagen perdida, Señor, y recuperar esa imagen tuya en nuestras vidas, Señor. Que cada día podamos, Señor, practicar una religión no solamente de ritos externos, una religión externa, sino una religión del corazón, en donde vivamos y disfrutamos de una obediencia plena y completa hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día felices haciendo tu voluntad del fondo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.